Bueno, vamos a nuestra lección número 3. Voy a compartir pantalla. En lo que comparte pantalla maestra, recordarle bueno, cuando ya esa transmisión esté el martes, recordarle a los que estarán viendo en YouTube que la clase se graba desde el domingo. Si quieren participar, solamente que lo pidan en los comentarios. Si quieren participar directamente del Zoom los domingos. Y también invitarlos que a las 11 de la mañana del domingo es el culto, ¿no?, de la Iglesia Presbiteriana Independiente Shalom, que pueden entrar también. Ahora se están haciendo predicaciones sobre Jonás. Y bueno, posteriormente con el mismo enlace entramos a la clase del Sermón del Monte, que ya vamos para la tercera. Pero bueno, para que lo sepan, ya una vez que vean la introducción esta, que pueden entrar también desde el domingo a verla. Primera. Y vamos por nuestra lección número 3. En nuestra introducción vamos a ver que hoy iniciamos el análisis directo de esta parte de esta parte de la Biblia que llamamos el Sermón del Monte. Es un estudio de las bienaventuranzas, es nuestro primer estudio que vamos a hacer sobre ellas. Y el maestro Gerald nos dice que estos dichos han captado la atención del mundo entero, que las personas que aún no tienen simpatía por el cristianismo han admirado su belleza y la profundidad de sus sentencias. Las bienaventuranzas han penetrado en la literatura y en el habla cotidiana y sin duda son las enseñanzas más conocidas de Jesús. Entonces, ya desde las lecciones pasadas habíamos dicho que el Sermón del Monte es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, de cristianos y no cristianos. Y las bienaventuranzas, entonces nos dice él, que han captado la atención de mucha gente que ni siquiera es simpatizante de la iglesia. Y vamos a entender por qué. Sin perder de vista que en las introducciones pasadas hemos visto y hemos hecho mucho énfasis en que, a pesar de que son muy conocidas, son muy malentendidas. Dice que son pocos los que ven en los dichos de las bienaventuranzas un reino, la base, el fundamento del reino. Algunos las toman como algo sentimental, es mero sentimentalismo para algunos. Pues sí, los que lloran serán consolados, los pobres van a ser van a tener su retribución y bueno, así. Es puro sentimentalismo como algunos lo tocan. Otros es un idealismo impráctico. O sea, sí muy bonitas, pero pues de practicidad tienen nada. Y incluso ellos lo toman esta situación impráctica como algo peligroso. Y hay también quienes los toman como palabras de consolación para amargar lo amargo de esta vida. Simplemente así, y pierden totalmente de vista que es un programa práctico para el verdadero reino de Cristo. Algunos dicen que es una inspiración para desarrollar una actitud más humana hacia la vida personal y social. Y aquí los que dicen esto son humanistas, totalmente. Son los que tienen la atención en el hombre, centrados en el hombre. Son quienes dicen que el hombre es completamente capaz de autosalvarse, son los que dicen que el hombre es capaz de realizar todo lo que puedan o todo lo que se propongan, son los que dicen, salud, que el hombre tiene derecho a ser feliz todo el tiempo y a vivir en una felicidad extrema, pues sí, en una felicidad extrema, así como el mundo nos dice que debemos ser felices. Las bienaventuranzas, no muchos ven las bienaventuranzas como el fundamento, la institución de todo un nuevo orden en el mundo.
Y hace 8 días les hablaba de este nuevo orden en el mundo. Y les hablaba que no se parece en nada al nuevo orden que quieren implantar. Y aquí la cosa curiosa es que estos que quieren implantar este nuevo mundo, según los humanistas, según los hombres, son gente que han secuestrado nuestro lenguaje. Son gente que han tergiversado el lenguaje de Dios, del reino, para su propio beneficio. Por ejemplo, un ejemplo más claro es nuestro arco iris. El símbolo del pacto ha sido secuestrado por gente que nada tiene que ver con la iglesia, por gente que lejos de comportarse como Dios quiere, están en una depravación completa. Y están como Romanos nos dice, entregados a sus pasiones y a sus concupiscencias, pero han secuestrado nuestro lenguaje, nuestros símbolos. Sin embargo, nosotros vamos a sacar de nuestra mente todos esos conceptos cerrados, porque aún en la iglesia han penetrado esos conceptos, y nosotros lo que vamos a hacer es vaciar de nuestra mente, de nuestro corazón en el sentido bíblico, en el sentido de que es todo el ser humano donde reside la conciencia, donde reside el entendimiento y la inteligencia. Ese es el corazón. Entonces vamos a vaciar nuestro corazón de estos malos pensamientos, de estas malas ideas, y entonces vamos a llenar con el sentido verdadero, que es lo que la Biblia nos dice. Las bienaventuranzas tienen 3 elementos. Y el primer elemento es la declaración de bienaventurado. Todas las bienaventuranzas empiezan así: bienaventurado el que, y entonces nos dice el pobre en espíritu, etc. Bienaventurado. El segundo elemento es la descripción de las personas a quienes se les aplica la bienaventuranza. Bienaventurado el pobre, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que tiene hambre. Y después nos viene la descripción de en qué consiste la bienaventuranza. El pobre en espíritu, ¿en qué va a ser bienaventurado? Y entonces vamos, por favor, acompáñenme a Mateo 5, donde tenemos las bienaventuranzas. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, otra vez bienaventurados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces, tenemos nuestra primera declaración, nuestro primer elemento, bienaventurados. Luego tenemos la descripción de las personas a quienes se aplica la bienaventuranza. ¿Bienaventurados quiénes? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estos son las personas a las que describe
Este es nuestro segundo elemento, nuestras personas a quienes se les aplica la bienaventuranza. Y luego viene la descripción, porque los pobres, en espíritu, de ellos es el reino, porque los que lloran van a ser consolados. Y así. Entonces tenemos que tener presente cada vez que leamos las bienaventuranzas, que tenemos estos tres elementos. ¿Por qué somos bienaventurados? Después, tenemos aquí, sabemos que el maestro Gerald, como buen filólogo y maestro de filosofía, nos habla de las alteraciones sintácticas. Él se autodenominaba un destripador de palabras, así que nos da todos los elementos para que podamos entender todo lo que él nos está diciendo. La alteración sintáctica es el hipérbato y entonces hace que el énfasis recaiga sobre la palabra bienaventurado. Antes de que el énfasis caiga en los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces nos dice que estos son bienaventurados. Primeramente nos da el énfasis sobre la bienaventuranza. Y entonces la repetición en cada una de estas aseveraciones nos indica la unidad de la sección. Y hasta donde leí, radica o está la unidad de la sección. Hasta gozaos y alegraos. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. La palabra que se traduce como bienaventurado, voy a quitar un poquito de aquí esto, o dichosos, es la palabra makarioi en griego. Según el contexto, se puede traducir como feliz, alegre o contento. Entonces, por eso decimos que hasta la 12, porque dice gozaos y alegraos. Ahora, aunque la palabra makarioi se traduce como bienaventurados, el sentido de esta palabra nos viene de la Septuaginta, del sentido bíblico. A pesar de que en griego esta es la palabra dichosos, la Biblia en los Salmos nos va a dar la idea completa de lo que significa ser dichosos, de lo que significa ser bienaventurados. Y entonces nos vamos a detener aquí y con mucha calma vamos a ir leyendo los Salmos. Sobre todo en los Salmos es donde se nos da esta idea de quiénes son los bienaventurados. Si nos vamos al Salmo 1:1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya de entrada, bienaventurado el hombre que se comporta con decencia, el que no anda en camino de pecadores, el que no se deleita en su pecado. Bienaventurado es el que no se sienta con quienes escarnecen. ¿A quiénes? A los hijos del Señor. No hay otra manera de entender esto si no logramos comprender que vivimos en una antítesis, el bien contra el mal, Dios contra Satanás, Dios y sus hijos y su pueblo contra Satanás y contra los que hacen maldad porque son sus hijos. Y no tengo temor a equivocarme en esto porque el Señor a los fariseos les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y aquí vivimos la antítesis todo el tiempo. Así que los pecadores y los escarnecedores están en contra de los hijos de Dios. Pero bienaventurado, dichoso, gozoso, el que no se ha sentado con ellos. Después nos vamos al Salmo 2. El Salmo 2:12 nos dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían, al Hijo, a Jesucristo. Este es un salmo totalmente mesiánico y nos está diciendo al final, hónrenlo, alábenlo, adórenlo. ¿Para qué? Ustedes sean bienaventurados porque confían en el Todopoderoso, en aquel en quien reside todo el poder y toda la gloria. Vámonos al Salmo 32.
El Salmo 32, del 1 al 2 nos dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y si nos fijamos hasta ahorita, bienaventurado es aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido justificado y santificado, el justo. No hay otro bienaventurado, no puede haber otro bienaventurado, solamente los hijos de Dios. ¿Y por qué solamente los hijos de Dios? Porque desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad hemos sido predestinados. Y solo quienes hemos sido predestinados somos capaces de andar en bienaventuranza. Solo aquellos predestinados somos receptores del perdón del pecado. Somos derechohabientes a que nuestra transgresión sea perdonada, a quienes se les cubran los pecados con la justificación de Cristo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, al justo, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué no hay engaño? Porque se somete a la palabra del Señor. Porque no se anda con rodeos y con tonterías, y entonces se cuadra a lo que dice la palabra del Señor. Porque como buenos hijos de Dios, entonces nos debemos conformar a la forma que nos da la palabra y no a la forma que nuestro pensamiento torcido por el pecado nos da. Vámonos al Salmo 34. El Salmo 34:8 nos dice: Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Solamente el regenerado es capaz de darse cuenta y de gozar en la santidad de su Señor y de su Creador. Solamente el que es bienaventurado y regenerado es capaz de contemplar la santidad de su Creador y gozarse en ella pese a su pecado que todavía domina en sus miembros. El Salmo 40. Si voy muy rápido me avisan. Salmo 44. El Salmo 44 dice: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Otra vez, bienaventurado el hombre que solamente es el regenerado, que solamente es el Hijo de Dios, el que confía plenamente en su Creador, el que confía en Jehová de los ejércitos, el que lo conoce. Y entonces, este que lo conoce es capaz de dejar de lado a los soberbios y a los mentirosos, a los hijos de Satanás, a los que la mentira ha torcido de tal manera que ya no pueden ver el rostro del Señor porque su pecado se los impide. Salmo 41. El Salmo 41, versículos 1 y 2 dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El que piensa, el que tiene conciencia, el que piensa rectamente y que piensa en el pobre. A ese el Señor lo va a librar y a ese no lo va a entregar en manos de sus enemigos. Ese está confiado completamente de que aunque, como decía el rey David, aunque perros rodeen su vida, aunque busquen su vida, no importa, el Señor los va a librar. ¿Y por qué nos va a librar? Porque somos los herederos del reino. ¿Por qué más? Porque nuestra generación va a engendrar otra generación que va a seguir siendo la iglesia. Por eso el Señor nos libra. Salmo 64. Salmo 64:4 nos dice: para asaetear a escondidas al íntegro
De repente, déjenme checar. A lo mejor se me fue un error de dedo ahí. Es el 65:4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y aquí está la predestinación. Aquí no hay más. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Al que traes a tu templo, al que traes a rendirte culto voluntario, a rendirte culto público y a gozarse en medio de la congregación para proclamar tu nombre. Ese va a ser bienaventurado porque habita en tus atrios, porque habita en tu presencia, no en un lugar físico, y que habita en tu presencia, delante de ti, y que está cómodo porque se sabe justificado, porque se sabe perdonado, porque se sabe hijo de Dios. Luego nos vamos al Salmo 112:1. Otra vez, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es muy parecida a la idea al Salmo 1. El que teme a Jehová, el que sabe su condición y que reconoce la grandeza y la santidad de Jehová. El Salmo 119 nos dice, Salmo 119, 1 al 2, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los perfectos de camino no son aquellos, sino los santificados, sino aquellos que son capacitados para andar en santidad, para andar en rectitud, para andar de acuerdo a los caminos del Señor cumpliendo su ley. Estos son bienaventurados. Y después notamos que también está la expresión alegraos y gozaos, que también podemos traducir como bienaventurados, y nos regresamos al Salmo 32. El Salmo 32:11 nos dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Todos ustedes los santos son los rectos de corazón. Todos los capacitados, porque su corazón ha sido regenerado, ustedes alégrense y gócense. Salmo 46 nos dice, Salmo 40:16 nos dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Porque me reconozco lo que soy, porque reconozco la santidad de mi Señor, entonces amo su salvación. Porque soy consciente de mi miseria, de mi pecado, de mi depravación, de la podrida llaga que soy, pero también reconozco que delante del Señor no podría estar sino por su Hijo y porque Él es perfecto, porque Él es santo. Y después nos vamos al Salmo 70. El Salmo 70 lo voy a leer completo, porque posiblemente aquí logremos amalgamar los sentidos de todos los otros. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, gócense y alégrense en ti los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecidos sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso,
Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y libertador mío eres tú, oh Jehová, no te detengas. El pecador se siente así. El pecador sabe que Satanás y el mundo está contra él y se siente afligido, porque a pesar de que este salmo tiene su contexto histórico, nosotros estamos en esta situación de ser atacados constantemente. Y estos que se reconocen miserables y que nada tienen delante del Señor, a estos nos dice el rey David: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, todos los que confían totalmente en ti. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Y después nos vamos al Salmo 96, versículo 11. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. La creación también se goza en el Señor, en su Creador. Salmo 118. Nos dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es un salmo mesiánico. Este es un salmo que nos está hablando de que el Mesías viene. Y nos está diciendo, en este día en el que el Señor vino, este es el día en el que nos vamos a gozar en él. Este es el día en el que nuestra salvación se está manifestando. En este día nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en nuestro Señor. En este sentido, es que Jesús nos dice bienaventurados. Bienaventurados, y vamos a ir notando y desmenuzando quiénes somos los bienaventurados. Notamos que bienaventurado alude a un profundo y tranquilo gozo. Es un estado interior que trasciende a las circunstancias. Si nuestra cabeza estuvo realmente atenta a lo que estuvimos leyendo, y especialmente en el Salmo 70, nos damos cuenta que aún a pesar de atribulados, aún a pesar de perseguidos, aún a pesar de que hablan mal de nosotros, y como dice al final la bienaventuranza, dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo, aún así tenemos un profundo y tranquilo gozo. Un gozo que solo el contentamiento nos puede dar. Un gozo que no es como el mundo nos lo pinta. Un gozo que no es de carcajadas y caras bonitas todo el tiempo. No. Es un gozo que está totalmente abandonado a los brazos del Señor. Es una situación en la que no sabemos que estamos protegidos en sus brazos y en sus manos y que de ahí nadie nos va a poder quitar. Es un estado interior, dice el maestro Gerald, que trasciende a las circunstancias. A pesar de los problemas de la vida, este gozo, este contentamiento, esta tranquilidad pasa y sobrepasa todos los problemas del Hijo de Dios, del ciudadano del reino. Y también nos da seguridad. Y si nos acordamos en el vocabulario de fe, ¿qué es lo que nos da seguridad? Nuestra fe. Nuestra fe radica en eso, en una seguridad de que sabemos lo que el Señor nos dice, que sabemos que todo lo que Él nos dice y nos promete es verdad. Y estamos profundamente gozosos y contentos. Y luego nos dice el maestro Gerald, ¿cuántas bienaventuranzas son? Lo voy a leer porque es interesante todo lo que nos dice. Si contamos las veces que se repite la palabra, son 9. Pero si consideramos las últimas 2 como repetición, como lo hacen muchos estudiosos, son 8. Si aceptamos la frase alegraos y gozaos como sinónimo de bienaventurados, son 10. La verdad es que el número no es importante si no lo consideramos como dichos, si lo consideramos como dichos aislados, si no lo consideramos como dichos aislados
como monedas separadas, sino eslabones de una cadena, que es una sola exposición de las bienaventuranzas. Entonces, podemos decir que son 8, que son 9, que son 10, pero que el número no importa, porque lo que importa es que consideremos esta enseñanza como concatenada. Por eso nos dice como los eslabones de una cadena. Y es una cadena completa, es una unidad de sentido. Sin duda, hay cierto orden y la octava no podría ser la primera ni la tercera, pero el orden no es indispensable para su correcto entendimiento. Entonces, puede ser que empecemos a estudiar por la tercera o por la cuarta, siempre y cuando no perdamos de vista que son una unidad de pensamiento y una unidad de enseñanza, que transmiten el mismo mensaje visto desde diferentes puntos de vista. Las bienaventuranzas tratan de un sistema de valores diametralmente opuestos a los del mundo. Y esto, la verdad es que empieza a darnos en el ego fuerte, porque nos vamos a ir dando cuenta que nuestro pensamiento está influenciado por el mundo y que nuestro pensamiento no puede estar influenciado por el mundo. Ahora, si nos regresamos o nos vamos a las clases de los sábados, cuando Israel salió de Egipto y muere esa primera generación, ¿por qué fue? Si se acuerdan, porque Egipto no había salido de su mente. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sacar al mundo de nuestra cabeza y de verdad poner los pensamientos de Dios y llenar nuestra mente, nuestro corazón, con los preceptos bíblicos. Son un sistema de valores. Los valores, uno por uno, quizá tendrían alguna semejanza extra con algunos valores culturales y humanos, tal vez, pero en su conjunto muestran un sistema de valores que es diametralmente opuesto al sistema del mundo. Es todo lo contrario de lo que el mundo pone como valores. Nada que ver con todo lo que el mundo nos dice que seamos y que hagamos. ¿Por qué el mundo nos dice que tengamos un espíritu aspiracionista? Que si no tenemos el carro del año, entonces no valemos. Que si no nos vestimos a la moda, entonces no valemos. Que si no vamos a las mejores universidades, entonces nuestro trabajo y nuestro entendimiento no vale de nada. Eso nos dice el mundo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Eso es lo que realmente debemos tener en cuenta, porque el bienaventurado va a dejar de lado al mundo y va siempre a caminar contracorriente. Siempre. Es irremediable. Y el cristiano que no camine contra el mundo, entonces tiene que regresarse y detenerse y ver qué es lo que está haciendo mal. Porque el cristiano tiene toda la obligación de denunciar la maldad, de ser luz. Y si no lo hace, y si es luz y se está escondiendo, entonces hay algo bastante chueco dentro de él. La bienaventuranza, bueno, ya vimos eso. Vamos a lo que sigue. Un sistema de valores es lo que nos permite decir que una cosa o una acción es más importante que otra. Eso es un sistema de valores. Por eso hablamos de hacer juicio de valores, porque entonces decimos, esto sí importa, esto no importa. ¿Qué va a importar más? ¿Darle de comer a mi familia o irme de fiesta con mis amigos? Esos son sistemas de valores. ¿Qué va a importar más? ¿Irme de fiesta con mis amigos o ir el domingo a la iglesia? En gran medida es lo que da sentido y dirección a la vida. Nuestro sistema de valores da sentido y dirección a nuestra vida. Controla la moralidad y la ambición, la vida familiar y la industrial. También es de suma importancia en la política. Un sistema de valores es simultáneamente colectivo e individual. ¿Por qué? Pues porque aprendimos en el Catecismo de Heidelberg que todo lo que yo haga individualmente afecta a la sociedad. Sobre todo lo veíamos en el sentido de nuestra sexualidad.
¿Ay, qué importa que yo tenga relaciones con alguien? ¿Eso quién lo va a ver? ¿Eso a quién le interesa? Bueno, le interesa al mundo, porque todo lo que haces va a repercutir en la sociedad, porque todo tu comportamiento repercute a la sociedad en la que te desarrollas y te desenvuelves. Y luego hay algo bien importante. Nuestro sistema de valores conforma nuestra personalidad y es una expresión de ella. Si de repente nos encontramos a alguien que a veces decimos, es que esta persona no tiene personalidad, es porque su sistema de valores está flaco, está fluctuante. Y entonces, ya sea que imita a este o que imita a aquel o que imita al otro, ¿por qué? Porque su sistema de valores no está fundado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de valores principalmente nos enseña que somos criaturas de Dios y que somos sus hijos. Y entonces el Hijo de Dios debe tener dignidad, debe tener decoro. Y ahí tenemos los 10 mandamientos que nos enseñan a amar a Dios y amar al prójimo. De repente uno cree que amar al prójimo es, ay, sí, manito, manito, ¿no? Y ya, eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo es no andar hablando chismes del prójimo. Amar al prójimo es no andar de envidioso codiciando lo que Dios no me ha dado. Amar al prójimo es no andar fornicando y adulterando. Todo eso es amar al prójimo. Pero honrando al padre y a la madre, que no solo son nuestros padres biológicos. Honrar al padre y a la madre implica honrar a cualquiera que está sobre mí con autoridad. Al pastor, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, a los maestros. Afuera, al policía, al político. ¿Por qué? Porque tienen autoridad sobre mí. Ellos son nuestros padres. A ellos los debo amar, les debo amor. Evidentemente, en la ética cristiana, después vamos a entender qué es amar al prójimo, qué es amar al enemigo, qué es amar al hermano. Pero, primeramente, tenemos que saber cómo se ama a Dios. Y sabiendo cómo se ama a Dios es no tener dioses ajenos delante de Él. Es no ser idólatras, es no dar un culto que no merece Él. Un culto errado, un culto que lejos de honrar y alabar a Dios, es honrarse a sí mismo el que está enfrente o los que están enfrente. ¿Qué más? Es respetar el día de reposo, de verdad santificarlo y apartarlo para pensar todo el día de reposo en él. No es para descansar viendo la televisión o el fútbol. El día de reposo es para que todo el día meditemos en la grandeza de nuestro Señor. Y es así como nuestro sistema de valores determina nuestra personalidad y se expresa. Necesariamente nuestro sistema de valores se va a expresar al mundo y debemos ser reconocidos por expresar correctamente el sistema de valores que el Señor nos da en su palabra. La primera bienaventuranza. Dichosos los pobres en espíritu. Y dice el maestro Gerald, atención, porque lo que dice es en espíritu, no de espíritu. Los pobres en espíritu es todo lo contrario de lo que dice el mundo. Es todo lo contrario de lo que nos dice el humanismo. Es todo lo contrario de lo que predican estas religiones como la Pachamama, como los hindúes, como Buda, todo lo contrario. Y la verdad es que tampoco tenemos que irnos tan lejos. En nuestra cultura sabemos exactamente lo que va contra lo que el Señor nos dice. Dice el maestro Gerald, pregúntate a ti mismo, ¿no has pensado que ser rico es ser dichoso? Lo que aquí es de supremo valor es ser pobre en espíritu. Y empieza a quitarnos estas ideas malas. No se trata como, a ver, no quiero atacar, pero este es el sistema de pensamiento que tiene la Iglesia Católica y por eso sus padres o sus curas hacen votos de pobreza, porque ellos creen que siendo pobres físicamente, sin mucha riqueza material,
en eso reside, en eso consiste la bienaventuranza, pero es que no reside en eso, porque encontramos ricos, muy ricos en la Biblia que eran bienaventurados. Ahí está, por ejemplo, Abraham, era un príncipe sumamente rico y era bienaventurado. Así que la bienaventuranza no consiste en bienes materiales, consiste en el espíritu, que nada tiene que ver con las situaciones espirituales, a pesar de que el maestro Gerald siempre nos dijo que toda bendición física, pensando en riquezas, es una bendición espiritual y que debemos ser bien responsables en cómo la administramos. Entonces no debemos malentender las situaciones. Por eso él nos dice, ¿no has pensado que ser rico es ser dichoso? Lo que aquí es de supremo valor es ser pobre en espíritu. Debemos estar agradecidos por la riqueza que tenemos, y los pobres en espíritu están más agradecidos que nadie. Pero la bienaventuranza no consiste en riquezas, sino en pobreza. Pero esta pobreza es de un tipo muy especial. No es pobreza de espiritualidad o falta de ella. Nada que ver con que si tienes poca espiritualidad, sino pobreza con respecto al espíritu. Estar convencidos en su pobreza espiritual, o estos que están convencidos en ella, están conscientes de su necesidad espiritual. Se dan cuenta de su condición de miseria. Ruegan a Dios, sea propicio a mi pecador. El antiguo orgullo que confiaba en su propio valor, dignidad y méritos ha sido quebrantado y manifiesta la actitud de completa dependencia. Entonces, estos bienaventurados que son pobres en espíritu se están dando cuenta de su pobreza y la verdad es que no es pobreza, es miseria, de su miseria espiritual. ¿Por qué? Porque un pobre tiene necesidad de todo. Y los hijos de Dios debemos decir, Señor, dame. Por eso oramos, danos hoy el pan de cada día. Porque yo no soy capaz de suplirme a mí mismo. Porque yo no soy capaz de suplirle a mi familia por mucho que me esfuerce. ¿Por qué? Porque se nos olvida que aún la fuerza física, aún estar sanos y tener nuestras dos manos funcionales, nuestros dos pies y cómo movernos, se nos olvida que eso nos lo ha dado el Señor. Y no tenemos nada. Juan el Bautista decía, no podemos tener nada sin que nos haya sido dado de arriba. Y se nos olvida. Y creemos que por nuestra capacidad mental es porque somos muy buenos y por eso tenemos lo que tenemos. Y la verdad es que no es cierto. Tenemos lo que tenemos porque el Señor se ha dignado dárnoslo, junto con la capacidad de trabajar por ello. Porque tampoco es, sí, toma todo lo que tú quieres, no, tienes que esforzar, pero yo te doy la capacidad de esforzarte. Y si yo quiero, te doy lo que tienes. Y si no quiero, te lo retiro o no te lo doy. Los pobres en espíritu están conscientes de eso. Ruegan a Dios que sea propicio a ellos pecadores. También reconocen como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. A Dios por Jesucristo. El antiguo orgullo que confiaba en su propio valor. El orgullo, la soberbia, la arrogancia. Yo soy porque yo puedo ser. No, Señor. Usted es porque Dios le ha dado ser lo que es. Y este pobre en espíritu ha sido quebrantado. Quebrantado es roto. No, el Señor no nos habla bonito ni nos habla quedito. Nos dice el que ha sido totalmente quebrado. Este manifiesta una completa dependencia. ¿Cuándo nos quiebra el Señor? Cuando tenemos problemas, cuando quebranta la salud, cuando la rompe, y entonces vienen periodos de lucha fuertísimos. Pero el pobre en espíritu reconoce su completa dependencia del Señor. Y es un proceso también porque no es fácil lograr reconocer nuestra completa dependencia. La palabra pobre bien es potoogos y no penes.
Y entonces nos va a decir que Penees es el pobre que solamente tenía sus manos y fuerza para trabajar, quien vendía su trabajo para sobrevivir. O sea, el sano que puede trabajar, pero que necesita irse a trabajar a otro lugar para poder sobrevivir. Ese es el pobre, pues el pobre físico. Pero el Señor no está usando la ilustración de ese pobre, no está usando la ilustración de ese que vive al día, está usando la ilustración de un potoogos que ni siquiera tenía fuerza de trabajo, que ni siquiera tenía sus manos ni fuerza para vender su trabajo, el que dependía por completo de otros. Y aquí se me viene a la mente a este paralítico que bajan sus amigos para ser sanado por el Señor. Y si se acuerdan, el Señor le dice: hijo, te perdono tus pecados. ¿Por qué? Porque tanto los amigos como el paralítico están reconociendo su completa dependencia del Señor. Este paralítico dependía de sus amigos. Si sus amigos no iban en busca del Señor Jesús o lo llevaban a él en brazos, él no podía bajo ninguna circunstancia recibir sanidad. Y el Señor le dice: no solo tu cuerpo, tu espíritu también, porque los estoy viendo dependientes de mí completamente para hacer lo que hicieron. No necesariamente este potoogos o este pobre era el pordiosero, dice el maestro Gerard, pero casi lo era. ¿Quién otro en la Biblia? Naamán, el que se baña en el río. Este también, a pesar de que de repente, o que en cierto momento estuvo orgulloso y soberbio, después fue quebrantado a tal grado que reconoció su pobreza y su necesidad de hacer lo que el profeta le decía y le pedía que hiciera. Ajá, el del tanque de Siloé, pero este tiene una característica especial, porque a este el Señor le dice: toma tu lecho y anda, levántate. Pero este, en cuanto puede, va y dice: Jesús me sanó, cuando sabía que todo el Sanedrín estaba contra Jesús. Y el Señor le dice: mira, no peques más para que no te venga algo peor. Es difícil, es difícil. Este todavía no entendía bien lo que era haber estado postrado dependiendo de todo el mundo y llevarlo al plano espiritual. Y en Apocalipsis tenemos otras dos referencias importantes que vienen al caso. Vámonos a Apocalipsis 2:9. Nos dice, este mensaje a la iglesia de Esmirna, y nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tu pobreza es este potoogos, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco que estás atribulado. Yo conozco que estás reconociendo mi poder, sí, pero tu total dependencia de mí. Y reconozco que estás asediado por estos judíos que no son mis hijos. ¿Por qué? Porque les dice bien claro: sinagoga de Satanás. Pero ustedes, gentiles, griegos y romanos en Esmirna, a ustedes yo reconozco su pobreza. Y si nos vamos a la historia, esta iglesia, hasta donde yo me quedé, la iglesia en Esmirna era la que sobrevivía. Después tenemos a otra iglesia, a la de Filadelfia. No, vámonos a Apocalipsis 3, 16, 17. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, está totalmente arrogante. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú no eres potógos, tú no eres pobre, tú eres arrogante, tú eres soberbio. Es la iglesia la Odisea. Esta iglesia está en una situación de no bienaventuranza. Está rebelada contra su creador. Y entonces aquí tenemos los dos contrastes. Mientras una está atribulada por los enemigos, la otra está casi exaltando su enemistad con Dios. La pobreza es una actitud hacia uno mismo y hacia Dios. El pobre nada espera de sí mismo y sí espera todo de Dios. Nada de méritos y todo de gracia. Todo de gracia. El que recibe de gracia es el que no lo merecía y el que recibe aún mereciendo todo lo contrario. Entonces, el potógos, el pobre, es este pecador que sabe que merece la muerte, porque eso es lo que merece todo pecador, pero que está recibiendo la vida. Entonces, nada de méritos, pero todo de gracia. Este que se sabe consciente que por sí mismo no puede salvarse. Ser ciudadano del reino de Cristo es no valerse por sí mismo. Es este que sabe que su supervivencia y sobrevivencia solo viene porque Dios lo ha capacitado por medio de la palabra. La dicha, la bienaventuranza, es ser del reino. Ser ciudadano del reino. El reino es de los pobres en espíritu. Su posesión. Tienen derecho a sentirse dueños del reino. Es una posesión presente. Los pobres ya son ciudadanos, ya son ellos el reino. Nosotros, los cristianos, los creyentes, debemos aprender a ser potógos, a ser pobres, porque sabemos que nuestra herencia es la herencia de Cristo, y la herencia de Cristo es el reino, y el reino ya está presente entre nosotros. Y esta es la dicha. Yo me sé ciudadano del reino. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Y si la primera bienaventuranza nos pareció fuerte, la segunda es más fuerte todavía. El mundo no considera las lágrimas como valor positivo. Más bien es algo que se debe evitar. La risa y la carcajada caben mejor en el sistema de valores vigente. Estaba leyendo el libro que el maestro Gerald nos recomienda en y el hermano Lloyd Jones nos dice que aún la iglesia se ha enfocado en poner carita de felicidad todo el tiempo y que con un gozo desmesurado entonces va a traer más gente a la iglesia. Y él nos dice que estamos frente a una deficiencia doble, porque por un lado no hay conocimiento de pecado y por otro lado está la idea superficial de gozo y felicidad que en nada se parece a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos una deficiencia muy, muy grande, que es que no reconocemos nuestro pecado. ¿Y qué es el pecado? Sino estar en contra de la voluntad de Dios. Así nos lo presentan nuestros credos y confesiones. Es estar en franca rebeldía contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es el pecado? O sea, ¿por qué este asunto del pecado es tan importante que tengamos? Porque el ser humano que vivía en el huerto de Edén, donde solo estaba la bondad de Dios,
y su creación, entonces de repente cayó en las garras del pecado. Este que vivía bajo el pacto, este que solo se debía dedicar a obedecer activamente a su creador y que le tenían prometido que si rompía las normas del pacto, entonces iba a morir. Este cae en la tentación de querer ser como Dios. Y entonces toda la imagen y toda la semejanza, todo el reflejo que había de Dios en él, se perdió y se desdibujó completamente. Y entonces ahora estaba muerto espiritualmente. Este estaba abatido. Estaba muerto espiritualmente. Ya no tenía esperanza de nada. Ya no podía responder a Dios como vivo. Y sin embargo encontramos que cuando el Señor lo llama, Adán ya responde como vivo. Es que tuve miedo. Entonces Adán ya se autonegó y ya es pobre, ya es potogos. Porque cuando responde a la voz de Dios ya ha sido regenerado. Y la verdad es que perdemos de vista todo esto en nuestro concepto de pecado. Se nos olvida que nosotros estamos en la misma condición de Adán y Eva. Y de repente caemos en el, pues yo no sé si conformismo, pero sí en la dejadez de seguirnos recordando cada día lo pecadores que somos y de dónde nos sacó el Señor. El ser humano que es autoconsciente, que es imagen y que sabe que es dependiente, limitado, restringido y finito, y que solo así puede vivir, es el potogos, y que ha sido regenerado. Y ya se dieron cuenta qué es lo que reconoce la imagen, qué es lo que reconoce el ser consciente, que es dependiente, que es limitado, que es restringido y que es finito. Es todo lo contrario a lo que el mundo nos dice. Y este hombre vivía en libertad, pero solamente una mente maligna podría decir que eso que él vivía no era libertad. Y a esto nos llevó Satanás. A creer que vivir dentro de los valores del reino no es libertad. Que podemos tener una libertad mejor que la que Dios nos da. Y entonces Satanás promete que seremos como dioses. Y el mundo, hoy en día, Satanás sigue prometiendo lo mismo. Es el pecado original, el pecado que provoca todo lo demás. Ese pecado original que declara la autonomía de Dios es el que sigue vigente. Y mientras el ciudadano del reino no esté convencido de ese pecado, entonces difícilmente va a poder ser bienaventurado. Dice aquí, es un resumen de las 30 doctrinas. El hombre desobedeció, pero las implicaciones son muchísimo más profundas. Transgredió su soberanía. Su intención era ser igual a Dios, imitando la naturaleza de Satanás, a quien fue el primero en desearlo. Adán, aunque pecó tanto como Eva, fue el responsable del pecado. Adán estuvo con su esposa cuando ella comió y no defendió ni reveló el engaño. Adán hizo uso indebido de su soberanía limitada y negó su condición de criatura. Adán pecó deliberadamente. Él no fue engañado. Su pecado fue el más significativo y por él el pecado entró en el mundo. Todo esto se nos olvida, o más bien todo esto es lo que debemos traer a la mente cuando pensamos en los bienaventurados que lloran. Porque entonces, ¿quiénes son los que lloran? Los que reconocen su pecado delante del Señor. Y esos que reconocen su pecado delante del Señor y que se arrepienten, estos son los bienaventurados.
El hermano Lloyd Jones nos dice que antes del gozo debe llegar la convicción de pecado y que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mientras que Él fue santo totalmente, llevó nuestros pecados. ¿Se imaginan de verdad la humillación que fue vivir entre nosotros? El santo, el que no conoció pecado, el que se hizo maldición por nosotros y que sabiendo esto no lloremos. El apóstol Pablo nos dice que los que estamos en este tabernáculo, y recordemos que el tabernáculo es nuestro cuerpo, debemos gemir con angustia esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que debemos estar gimiendo por nuestra redención total, porque la redención del espíritu ya la tenemos. Pero ahora que nuestro cuerpo también goce de la totalidad de nuestra adopción y redención. El verdadero cristiano llora también por los pecados de los otros. Llora por el pecado del mundo. Jesús mismo lloró por el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando llora delante de la tumba de Lázaro? No llora porque Lázaro se haya muerto. Llora por el pecado que ve alrededor de la tumba de Lázaro, que es el pecado de los fariseos y de toda la multitud que todavía no entiende que el Hijo de Dios está encarnado entre ellos. Cuando Jesús llora antes de morir sobre Jerusalén, también dice, si tú entendieras lo que se ha hecho sobre ti, si te dieras cuenta de la salvación tan grande que ha venido a ti, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque estás en pecado, porque eres rebelde, porque va a tardar tiempo en que pase hasta que el apóstol Pedro predica su sermón de Pentecostés. Entonces, mucha de esa gente se da cuenta. Y yo me imagino que quienes vieron llorar a Jesús han de haber notado y han de haber hecho clic en por qué Jesús lloraba sobre la ciudad. Estos que tienen conciencia de todo esto, porque aunque pareciera que me salí del tema, todo va confluyendo a la conciencia que debemos tener sobre nuestro pecado. Aquí la palabra empleada es penzoutes, indica la expresión de una profunda tristeza, de estar profundamente de duelo. Es como haber sufrido una pérdida, como estar de luto. ¿Por qué? Por mi pecado. Es una exposición más detallada de la primera, esta segunda bienaventuranza. ¿Por qué? Porque la primera bienaventuranza nos dice que el pobre no se puede valer por sí mismo. Pero ahora esta segunda bienaventuranza nos está diciendo por qué no se puede valer por sí mismo. Por su pecado. Y entonces le arroja luz a nuestro entendimiento de la primera bienaventuranza y profundiza más por su pecado. Es una actitud que posesiona al alma, el corazón y el ser entero y llega a expresarse externamente en llanto y en lágrimas. Si pensamos todo lo que el Señor hizo por nosotros, no solo en la cruz, desde que se encarnó en el vientre de María. Y les digo, si de repente nos provoca hastío ver tanto pecado en el mundo, imagínense a Él. Y todo esto lo sufrió para que nosotros podamos ser ahora bienaventurados. La tristeza se debe a nuestra situación, a nuestra condición pecaminosa, a la falta de méritos. O sea, nos sabemos pobres, que dependemos, que no tenemos ni para méritos. Tenemos que aprender a lamentar la situación de no tener méritos, de estar en la condición de impotencia para presentarlos.
A veces los evangélicos experimentan un perverso gozo en el hecho de no tener méritos. Fíjense qué fuerte es el maestro Gerald. Era lo que yo les decía, somos conchudos. Y como yo no tengo méritos, pero los tiene todos él. Y la verdad es que nos debe pesar el no tener méritos. Y nos debe pesar que seamos tan pobres, que no tengamos ni eso, que no tenemos nada para dar. Evidentemente el Señor no nos deja ahí tirados en el duelo, y por eso somos regenerados, y por eso viene la santificación, porque entonces el regenerado ya tiene la capacidad de hacer méritos, sí, pero no para ganarse su salvación, sino porque ya la tiene, y entonces se comporta con dignidad, como uno que ya puede presentar la justicia del Jesucristo a favor de él mismo. La esperanza es que los que han experimentado profunda tristeza por su condenación de pecador y que han expresado su tristeza en un llanto de fe al Señor, a Él nos promete, o a ellos nos promete, consolación. Y aquí, después de darnos una buena zarandeada el maestro Gerald, nos suelta un chistecito y nos dice que los que sinceramente expresan su tristeza serán paracleteados. Tenemos que recordar que Paracletos es el consolador, es consolación, entonces, bueno, serán consolados, paracleteados. Alguien nos apoyará, estará a nuestro lado. ¿Quién es este que nos apoya y que está a nuestro lado? Es el Espíritu Santo, el gran Paracletos. La palabra Paracleto, abogado, es la raíz de palabra. Es la raíz de la palabra. No estaremos solos. No nos dejará huérfanos nuestro Señor. Mi consuelo es que no estoy solo. Como nos dice el catecismo, pertenezco a mi Salvador, a mi Rey. Esta esperanza es para todos los del reino, para todos los ciudadanos. Y aquí se acaba nuestra tercera lección de las bienaventuranzas. Entonces, antes de abrir los micrófonos, les voy a leer las preguntas que preparé, por si quieren ir anotando. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Según la Septuaginta, ¿cuál es el sentido de bienaventurado? ¿De qué tratan las bienaventuranzas? ¿Qué es ser pobre en espíritu? ¿Y por qué son bienaventurados los que lloran? Entonces voy a dejar de compartir y podemos entrar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Susi, las bienaventuranzas son la paz del fundamento del reino. Okay, de los valores del reino, sí. Y estos valores nos dan consuelo, nos dan seguridad, nos dan paz. Sí, Almita. Ok. 4. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Reconocer nuestra condición de pobreza, o sea, que no somos capaces de nada, que somos pecadores y que no podemos hacer nada. Eso es ser pobre, reconocer nuestra condición. Gracias, Yasmin. La 5ª es, ¿por qué son bienaventurados los que lloran? Oye, ¿será porque están reconociendo su indignidad delante de Dios, su pecado, se están arrepintiendo y se están quebrantando delante de Dios? Porque, perdón, me llegué un poquito tarde, pero me imagino que eso es los que lloran bienaventurados. Sí, es eso. Y no es será, Isabel, es, debemos decirlo con certeza. Estos que reconocen su pecado son los que lloran y que son bienaventurados porque se arrepienten por su pecado. ¿Ok? Las otras son muy difíciles. ¿Qué quiere decir bienaventurado?
feliz, alegre, gozoso. Gozoso. Y entonces, recordemos que, sí, dichoso, que gozoso no es felicidad, como el mundo nos la plantea. Es contentamiento. Estoy de acuerdo con la situación en la que el Señor me tiene y aún así estoy seguro y estoy con paz, con una profunda paz. En eso consiste Shalom también. En la perfecta paz de Dios. ¿Para quiénes? Para los hijos de Él. ¿Ok? Luego, este está difícil, creo yo, pero está difícil entre comillas. La Septuaginta, según la Septuaginta, ¿cuál es el sentido de bienaventurado? Aquel que reconoce que depende totalmente de Dios, que todo, sí, o sea, aquel que reconoce que toda su dependencia está delante, o sea, depende de Dios completamente y que sin Él, como usted decía, no fuéramos capaces ni siquiera de movernos, de utilizar nuestras manos, nuestros pies, ni de ver. Y sin embargo, Él nos capacita para poder caminar, para poder movernos, incluso para poder arrepentirnos, cosa que no Tiene tienen que, muchos. tiene que ver algo con que todo viene de gracia. Sí, tiene todo que ver. Sí. Ok. Y que las aventuranzas es ser del reino, o sea, somos dueños del reino por gracia de Dios. Sí, de que pertenecemos, todo eso que aprendimos es parte de las enseñanzas de las bienaventuranzas. A eso, volvemos a que según el sentido que nos da la Septuaginta es tener una paz interior, es seguridad, confianza y una inefable dicha. Alegraos y gozaos. Alegraos y gozaos, sí. Muy bien. Un comentario, hermana Susi, hay algunos que dicen, yo he escuchado, lo oía en otra iglesia que no es reformada, que bienaventurado es ser tres veces feliz. No sé por qué decían eso, pero entendí. No sé, ¿tú sabes? Bueno, es que utilizan quizás la idea de felices 3 veces, pero no es, o sea, no es lo mero importante. O sea, lo que quieren acentuar es cuán grande es la dicha. Gracias, sí. Ya entendí. Okay. Ahora fíjense, los bienaventurados vamos a sufrir, pero no por eso nos vamos a callar a denunciar el mal, ni vamos a tener miedo a decir que las cosas están mal, porque es así. ¿Y vamos a tener problemas? Sí. ¿Y nos van a insultar? Sí. ¿Y nos van a decir? Nos van a decir no. También. Pero nosotros no nos vamos a callar. Yo también lo viví, Yasmín. También en algún momento tuve un alumno, o bueno, ni siquiera era mi alumno, era alguien que entraba a mi clase y desde atrás decía, eso que está diciendo no es cierto. Sí, es pesado, sí, pero al final, si yo te hablara de quien decía que no, bienaventurada yo, por poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, y el que decía que no, pues solo Dios sabe. Y no debemos, sin miedo, porque aparte el Señor nos promete que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor, para proclamar las verdades del Rey. Pero no nos promete que no tenemos lucha, no nos promete cero problemas. La última bienaventuranza dice, gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan
diciendo toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ok, entonces, si no hay... Estaba buscando Habla más el alto. fariseo. Estaba buscando al fariseo y al publicano en el templo. El publicano decía, estando lejos, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se purifica mi pecado. Así debemos estar nosotros, en esa actitud del publicano y al mismo tiempo con la seguridad y la certeza de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar pronto socorro. Bueno, entonces, si no hay más que decir, nos despedimos y tenemos mucho que pensar y mucho que jalar de las lecciones que ya traemos aprendidas. Justamente para eso sirven las lecciones doctrinales, de doctrina tan neta, que son difíciles, que son complicadas, pero para eso nos sirven, para que todo ese conocimiento que tenemos de eso lo traigamos a la Biblia y entonces podamos tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Bueno, entonces vamos a orar para despedirnos. Soberano Dios, gracias porque nos has llamado bienaventurados desde la eternidad. Porque siendo nosotros miserables, siendo nosotros, Señor, una llaga podrida a causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra inmundicia, Señor, nos has amado en Cristo Jesús y nos has justificado en Él. Nos has apartado, Señor, de la maldad y nos has hecho tuyo, y a ti te pertenecemos. Gracias porque el poder decir bienaventurados los pobres en espíritu es reconocer esta realidad y llorar, Señor, también por ellos, teniendo, Señor, la garantía de la dicha de pertenecer a ti. Gracias porque es grande, Señor, es la promesa y tus promesas. Y grande, Señor, también es el poder, Señor, ser congruentes a este sistema de valores que contrapone, Señor, al sistema de valores de este mundo. Haznos, Señor, más que oidores, hacedores de tu palabra. Danos, Señor, la sabiduría, el cual es Cristo, para autonegarnos y ver en él, Señor, el total remedio de nuestra miseria. Y danos la seguridad, Señor, y la valentía para proclamar esta tu verdad. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en Cristo. Amén. Nos vemos.